La historia comenzaría poco después del torneo del poder. Aunque el Universo 7 había salido victorioso, Bills no podía sentirse en paz. Había algo que lo inquietaba profundamente. Aquel torneo no había sido una simple competencia. Fue un evento que puso a todos los universos al borde de la aniquilación. Y lo peor de todo, su origen. Todo había comenzado por una simple, casi infantil petición de un mortal, Goku. Si un simple mortal puede provocar una contienda de tal magnitud solo por diversión, ¿qué más podría causar si sigue ganándose la confianza de Zeno-sama? Pensaba el dios de la destrucción mientras observaba el vacío del espacio desde su planeta. La relación entre Goku y Zeno era algo que desafiaba toda lógica divina. Un dios supremo encariñado con un mortal. Una combinación tan impredecible como peligrosa. Por primera vez en su existencia, Bills sentía una sensación que jamás había experimentado: vulnerabilidad. No por miedo a Zeno, sino a Goku, a su ingenuidad, a su falta de límites. ¿Qué pasaría si, sin intención, el Saiyajin provocaba una nueva crisis? Una que ni los ángeles pudieran revertir. Aquella duda se convirtió en terror cuando, durante una de sus meditaciones con Whis, Bills tuvo una visión. En ella, Goku aparecía ante Zeno con un poder jamás visto, más allá incluso de los dioses, y con su sonrisa habitual, hacía una nueva petición, otro torneo. Pero esta vez, las reglas no eran solo peligrosas, eran apocalípticas. Bills vio los universos colapsar, los dioses caer, y él mismo ser destruido, no a manos de Goku, sino por la ola de caos que su inocente deseo había desatado. Despertó sobresaltado. El sudor frío recorría su piel púrpura. No podía ignorarlo. No era un simple sueño. Goku no era malvado, pero su pureza y su sed de combate lo convertían en un riesgo impredecible. Y ahora, más que nunca, ese riesgo amenazaba el equilibrio del multiverso. Bills se debatió durante días. Eliminarlo sería indigno, un acto cobarde, pero dejarlo actuar libremente sería una imprudencia imperdonable. El destino del multiverso pendía de un hilo, y ese hilo tenía nombre y rostro: Son Goku. Finalmente, Bills tomó una decisión. Sabía que los guerreros Z, y especialmente Vegeta, se opondrían, pero no podía permitir que su compasión humana dictara el curso del cosmos. Con determinación, Bills se incorporó en su trono y pronunció una sola orden: Whis, quiero que me lleves a la Tierra. Tomé una decisión que cambiará nuestro destino. El ángel guardó silencio unos segundos antes de tomar su báculo. Sin decir una palabra, ambos partieron rumbo a la Tierra. El viaje duró alrededor de una hora. Cuando llegaron, descendieron frente a la casa de Bulma. Ella, como siempre, los recibió con cortesía. Señor Bills, señor Whis, ¿qué los trae por aquí? ¿Acaso vinieron por el postre que les prometí la última vez?, preguntó con una sonrisa. Whis respondió con un tono más serio de lo habitual. Lamentablemente no, señora Bulma. El motivo de nuestra visita es importante. Por favor, reúna a su esposo Vegeta y a los demás guerreros Z. Bulma notó que algo no estaba bien. Bueno, lo haré enseguida, respondió. Pero debo advertirles que Goku no está en el planeta. Hace una semana, un ser muy parecido a usted, Whis, se lo llevó para jugar con alguien llamado el Rey del Todo. Whis y Bills intercambiaron una mirada rápida. No importa, respondió Bills con frialdad. Él no es necesario por ahora. Bulma asintió, aunque no pudo ocultar su preocupación, y se dispuso a contactar a los demás. Media hora después, todos estaban reunidos en la sala principal. Vegeta, Gohan, Goten, Piccolo y el maestro Roshi observaban con atención a las dos deidades. «Ya estamos aquí», dijo Vegeta. «Díganos de una vez, ¿para qué nos hizo venir, Bills?». El dios lo miró fijamente antes de hablar. «El asunto es simple. Puede que no estén de acuerdo, pero debo hacerlo. Goku se ha convertido en un riesgo para todo el multiverso. No pretendo eliminarlo, pero necesito deshacerme de él. Y ustedes deberán ayudarme». Por un momento, nadie dijo nada. El silencio fue tan denso que parecía detener el aire mismo. «¿Deshacerte de Kakaroto?», repitió incrédulo. «¿Acaso perdiste la cabeza? Ese idiota fue quien salvó este universo más veces de las que puedo contar. Sin él, todos habríamos desaparecido en el torneo del poder. Si Kakaroto llegara a ser una amenaza», continuó, «yo me encargaría de enfrentarlo, pero jamás permitiré que lo eliminen por miedo. No puedo negarlo, Goku ha puesto en peligro todo con sus decisiones,
Pero también nos ha salvado cada vez. No puedo llamarlo enemigo, no después de lo que hemos vivido. Mi padre puede ser irresponsable, sí, pero sus intenciones siempre han sido buenas. Ha luchado toda su vida para protegernos. No puedo aceptar algo así sin darle una oportunidad. He visto crecer a Goku desde niño. Si algo me enseñó, es que incluso en sus errores siempre hay un propósito. Puede equivocarse, pero su corazón nunca ha sido corrupto. Participar en algo así no sería justo. Bills los escuchó a todos sin interrumpir. Su mirada se volvió más severa, pero no habló de inmediato. Whis observaba en silencio, notando cómo la fe de los terrícolas en Goku era inquebrantable. Finalmente, Bills se levantó. «No entienden nada», dijo con tono bajo. «No hablo de lo que Goku ha hecho, sino de lo que podría causar. Su ingenuidad lo hace más peligroso que cualquier villano». Pero ninguno respondió. Aquel silencio fue suficiente para dejarlo claro. Ninguno traicionaría a Goku. Pero entonces, Bills jugó su carta más oscura. Con una mirada seria, el dios de la destrucción levantó la mano y dejó que una pequeña muestra de su energía destructiva se manifestara en el aire. La presión era tan intensa que todos sintieron el poder abrumador que estaba a punto de desatar. «Escuchen bien», dijo con voz fría. «No es una petición. Si no me ayudan, haré que sus familias sufran. Torturaré a cada uno de ellos, uno por uno, delante de sus ojos. Pan, Videl, Bulma, Marón. Todos pagarán las consecuencias si deciden oponerse a mí». ¿Entendieron? El silencio que siguió fue sofocante. Gohan bajó la cabeza pensando en su hija y su esposa. Sabía que Bills no estaba bromeando. Podía sentir el peso real de la amenaza. Su cuerpo temblaba, no por miedo al dios, sino por el dilema que lo atormentaba. ¿Podía arriesgar la vida de su hija por su padre? Vegeta también desvió la mirada hacia Bulma, su mandíbula tensa. «Maldito gato», pensó. No quería traicionar a Goku, pero la amenaza a su familia lo dejaba sin salida. Si Kakaroto supiera lo que está en juego, entendería por qué debo hacerlo, se dijo intentando convencerse. Aún así, en su interior seguía ardiendo una rabia silenciosa. Finalmente, rompió el silencio. «Está bien, Bills, aceptaremos tu propuesta», dijo sin apartar la vista. «Pero con una condición, pelearemos. Si logro darte 2 golpes, abandonarás tu plan de deshacerte de Kakaroto. Si no lo consigo, tendrás nuestra ayuda». Los demás guerreros Z lo miraron sorprendidos, pero comprendieron su intención. Vegeta no pensaba rendirse sin luchar. Aquella era su forma de mantener algo de dignidad en medio de la presión. Bills lo observó unos segundos y luego asintió con una sonrisa apenas perceptible. «Está bien, príncipe de los Saiyajines. Tienes tu trato, pero no creas que será sencillo. Yo también tengo mucho en juego». El escenario cambió. En el templo de Zenno-sama, Goku permanecía ajeno a todo lo que ocurría en la Tierra. Aunque tenía un presentimiento extraño, decidió ignorarlo. Estaba demasiado concentrado en sus juegos con Zeno. Mientras tanto, en la Tierra, Bills y Vegeta se preparaban para luchar. El Saiyajin activó su transformación más poderosa, el Super Saiyajin Blue Evolución. Bills lo observó con calma, evaluando su energía. «No tiene el nivel suficiente para vencerme, pero si me confío, podría conseguir esos 2 golpes. Será mejor no subestimarlo», pensó. Entonces liberó una pequeña fracción de su poder. El aire vibró, y sin más advertencia, Vegeta se lanzó al ataque con una ráfaga de golpes veloces y precisos. Bills los esquivaba con facilidad, moviéndose apenas lo necesario para demostrar su superioridad. Vegeta retrocedió unos pasos, concentró energía en sus manos y lanzó un cañón Gallic directo hacia el dios. Bills desvió el ataque sin esfuerzo. La explosión se disipó sin causar daño alguno. El Saiyajin apretó los dientes, sorprendido por la diferencia abismal, pero no detuvo su ofensiva. Sabía que no tenía muchas oportunidades, y si quería golpearlo 2 veces, tendría que arriesgarlo todo.
Sin embargo, Bills tenía una ventaja abrumadora y pronto le estaba dando una paliza a Vegeta. Esquivaba casi todos sus ataques y devolvía los golpes con fuerza multiplicada. Desde fuera, los guerreros Z observaban con inquietud. «Es inútil», dijo Piccolo. «A este paso será imposible que Vegeta consiga los 2 golpes». El maestro Roshi, sin embargo, no perdió la esperanza. «Aún le queda mucho que dar», exclamó. Krillin asintió y apoyó a su maestro. Whis, que seguía atento, fue más mesurado. Explicó que Vegeta había avanzado mucho. Su evolución en el azul lo demostraba. Pero que todavía le faltaba para superar a Bills. En el combate, el príncipe logró conectar un golpe en un descuido del dios. Muy bien, el señor Vegeta dio el primer golpe, uno más, y consigue el cometido. Animado por ello, Vegeta intentó el segundo ataque para acabar rápido. Pero Bills no lo permitió. Respondió con un golpe demasiado fuerte que dejó a Vegeta tendido, sin fuerzas para incorporarse. ¿De verdad creíste que podías darme otro golpe?, preguntó Bills mientras observaba al príncipe. Aún te falta demasiado. Bulma corrió hacia Vegeta, lo sostuvo y trató de tranquilizarlo. Muy bien. Entonces díganme cómo podemos neutralizar a Goku sin matarlo. Nadie tenía una propuesta clara hasta que Dende, quien había observado todo desde su templo, se pronunció. Escúchenme, tengo una idea. El dios de la tierra propuso encerrar a Son Goku en la habitación del tiempo, dotándola de provisiones infinitas, además de que modificaría la habitación del tiempo para que el tiempo corra como en la tierra, pero sellarían la puerta para que no logre salir, y sea un peligro para el universo como lo mencionó el dios de la destrucción. Ya veo. Sería exiliarlo en otra dimensión de la cual no podrá salir. Me parece perfecto. Sin embargo, ¿estás seguro de que no logrará salir? Estoy más que seguro. Usaré todo mi poder para que quede totalmente sellada. Muy bien, entonces así quedamos. Prepárense todos y háganse la idea de que Son Goku dejará esta dimensión. Luego de esto, pasó 3 meses hasta que nuestro protagonista volvió a la Tierra, sin saber lo ocurrido. Al llegar se encontró con todos reunidos. Saludó con la habitual ligereza. «Hola, ¿qué pasa? ¿Hoy es el cumpleaños de alguno y yo me olvidé?» Nadie le respondió. Sintió una presencia detrás y antes de poder reaccionar, Bills lo derribó de un solo golpe. Whis y los demás lo llevaron al lugar preparado y lo encerraron en la habitación del tiempo. Acto seguido, sellaron la única salida. Whis y Bills se retiraron satisfechos con el resultado, pero no sin advertir a los presentes. Si alguien intentaba ayudar a Goku, pagarían las consecuencias. La sala quedó en silencio y tristeza. Vegeta, aún recuperándose, dio instrucciones. Gohan, Goten, empiecen a entrenar. Deben estar listos para vengar a su padre. Ambos aceptaron y los guerreros Z se dispersaron, abatidos, pero con un objetivo. Mr. Popo preguntó a Dende con voz preocupada. ¿Crees que tu plan funcionará? Dende respondió con honestidad. Eso espero. He usado casi toda mi energía para que el tiempo dentro de la habitación avance el triple y para garantizar su supervivencia provisiones ilimitadas, con juventud infinita. Esto le dará tiempo para que entrene. Confío en que el señor Goku consiga una forma para salir de dicha prisión. No hay nada más que podamos realizar. Mientras tanto, en el espacio, Bills y Whis conversaron en voz baja. El dios, mirando al horizonte, dijo que era una lástima perder a un guerrero como Goku, pero que era lo mejor para la seguridad del multiverso. Añadió que Goku no representaría un peligro inmediato para ellos ni para el universo. Whis escuchó, sin agregar juicios. Sabía que habían tomado una decisión drástica. El tiempo diría si fue la correcta. Sin embargo, todo esto debe mantenerse en secreto. Ni siquiera Zenosama debe enterarse de lo que hicimos con el señor Goku. Si llega a saberlo, mi propia existencia podría estar en peligro por haberlo ayudado, señor Bills. Tranquilo, Whis. Es poco probable que se entere de esto. Y si lo hace, ya veremos cómo salimos del problema. Seguido a esto, se retirarían a su planeta para descansar. Pasarían varias y dentro de la habitación,
Goku comenzó a recobrar la conciencia. Lo primero que sintió fue confusión. ¿Dónde estoy?, murmuró, mirando a su alrededor. El silencio blanco y la inmensidad del lugar le resultaron familiares. Tardó unos segundos en comprender. Estaba en la habitación del tiempo. Sin embargo, algo no encajaba. Lo último que recordaba era haber estado con Zeno-sama, jugando y conversando como de costumbre. Luego, una imagen fugaz. Sus amigos reunidos en la tierra. Y oscuridad total. Se levantó, algo mareado, y caminó hacia la puerta. Cuando intentó abrirla, notó que no cedía. Probó con más fuerza. Luego intentó destruirla con energía, pero nada funcionó. La puerta estaba completamente sellada. El desconcierto se transformó en inquietud. Durante un momento pensó que tal vez era un nuevo entrenamiento de Whis, una prueba para llevarlo más allá de sus límites, pero conforme pasaban las horas y nadie aparecía, la idea se desmoronó. Empezaba a comprender la dolorosa verdad. Sus amigos lo habían encerrado. Los primeros días fueron los más duros. Goku se negaba a aceptarlo. Debe haber una razón. Seguro hay algo que no entiendo, decía una y otra vez mientras caminaba en círculos por la inmensa sala vacía. Exploró todo lo que pudo. Encontró comida infinita, agua fresca, un lugar para dormir. Todo estaba dispuesto para que sobreviviera, pero no para salir. Al principio, intentó mantener la rutina, entrenar, moverse, mejorar su fuerza. Lanzaba golpes al aire, practicaba sus técnicas y se transformaba en Super Saiyajin Blue. Incluso trató de alcanzar el Ultra Instinto, pero cada vez que lo hacía, sus pensamientos lo traicionaban. La calma necesaria para alcanzar ese estado se le escapaba entre los dedos. En su mente resonaba la misma pregunta: ¿por qué me hicieron esto? Con los días convertidos en semanas, la soledad comenzó a corroerlo. En otros entrenamientos siempre había tenido compañía: Vegeta, Piccolo, Gohan, incluso Whis. Ahora solo quedaba el eco de sus propios pasos y el sonido del viento inexistente. Por primera vez en su vida, Goku sintió algo nuevo: el peso de la traición y la verdadera soledad. Esta vez no era una batalla contra un enemigo externo, era una guerra dentro de su propia mente. Pasaron las semanas y tras mucha reflexión, Goku tomó una decisión. No voy a dejar que esto me derrote, dijo mirando el vacío frente a él. Si me encerraron aquí, entonces usaré este lugar para hacerme más fuerte. Si no hay salida, la crearé yo mismo. Desde entonces, comenzó un régimen de entrenamiento brutal, mucho más exigente que cualquiera de sus entrenamientos previos. Su objetivo era claro: romper los límites del espacio y del tiempo. Primero se enfocó en mejorar su principal transformación, el Super Saiyajin Blue. Decidió seguir el mismo paso que el SZ normal, es decir, mantenerlo como estado base. Dormía, comía y se duchaba en dicha forma, hasta que lo adoptó como su forma base. Así continuó durante meses. Una vez logró su cometido, comenzó a concentrarse en conseguir el Ultra Instinto y dominarlo. Al principio solo lograba mantenerlo por segundos, luego por minutos, hasta que finalmente pudo sostenerlo de manera estable. No solo perfeccionó su cuerpo, también trabajó su mente. Para esto, requirió de una paz interior y dejó de pensar en cada movimiento que hacía. Solo se dejaba llevar por lo que su cuerpo quería hacer. Durante lapsos alcanzaba la fase, pero perdía la concentración y volvía a la normalidad. Sin embargo, poco a poco fue mejorando más y más. Los recuerdos de sus amigos, la sensación de haber sido traicionado, seguían apareciendo en los momentos menos oportunos. Cada vez que lograba estabilizar el Ultra Instinto, una duda, una voz interna o un recuerdo, lo hacía perder el equilibrio mental. Pero no se detuvo. Comenzó a meditar de forma constante, no como un ejercicio ocasional, sino como parte fundamental de su entrenamiento. Fue entonces cuando entendió algo que Whis siempre le repetía, pero nunca había tomado del todo en serio. La mente debía estar tan entrenada como el cuerpo. Con el paso de los meses, Goku notó que el Ultra Instinto respondía mejor.
Ya no era un estallido temporal, sino un estado al que podía acceder de forma gradual, casi natural. Afuera, en la Tierra, también había pasado tiempo. Las semanas se habían convertido en meses, y los guerreros Z comenzaban a sentir el peso de su decisión. En la corporación Cápsula todos estaban reunidos. Lo más probable es que al principio haya pensado que era otro entrenamiento, comentó el príncipe de los Saiyajines. Pero ahora ya debe saber que lo encerramos. Goten, el hijo menor de Goku, bajó la mirada. Irá descubriendo la verdad, pero... Mi papá siempre encuentra la manera de salir. Quizás haga lo mismo que cuando luchamos con Majin Buu y nos quedamos encerrados. Es distinto, Goten. Intervendría Gohan. Dende reforzó la habitación después de eso. En su estado actual es prácticamente imposible romperla, pero tienes razón en algo. Papá no desperdicia ni un minuto. Debe estar entrenando como nunca. Conociéndolo, quizá ya haya alcanzado un poder que ninguno de nosotros puede igualar. Tranquilo, insecto. No soy tan arrogante como para negar que Kakaroto puede ser un monstruo si le das tiempo. Pero tampoco me quedaré atrás. Estoy avanzando aunque me cueste. Y mis otras formas están más pulidas que nunca. Mi cuerpo aguanta más. Señor Vegeta, ¿y ahora qué va a entrenar? ¿Cuál es su siguiente paso? Vegeta respondió sin pensarlo mucho. Quizás le pida al Kaioshin que me lleve al universo 6. Quiero entrenar con Kiabe y con los Saiyajines de dicho planeta. Son una raza más evolucionada. Su genética y su control de energía podrían darme ideas nuevas. Señor Vegeta, por favor, lléveme con usted. Quiero hacerme más fuerte. Necesito ser útil. Quiero ayudarlo a salir. Vegeta lo miró un momento sin decir nada. No esperaba esa determinación en Gohan. Finalmente respondió. Está bien, puedes venir conmigo, pero mis métodos no son suaves. Si vienes, tendrás que darlo todo. Si fallas, quedas atrás. Eso será responsabilidad tuya. Gohan asintió sin dudarlo. Piccolo llegó justo en ese momento y se unió a la conversación. Por eso no te preocupes, dijo con tranquilidad. Gohan habrá descuidado sus entrenamientos, sí, pero cuando vuelve al combate se adapta rápido. Además, cuando Goku y tú entrenaban con Whis, yo le ayudé a despertar el ki divino. Todavía no lo domina del todo, pero ya lo puede usar. Krillin, sorprendido, se acercó un poco más. ¿Es en serio, Gohan? ¿Ya estás al nivel de los dioses? Gohan asintió. Sí. Mientras mi papá entrenaba con el señor Vegeta, yo entrené con Piccolo. Aún me cuesta controlarlo, pero puedo acceder al ki divino cuando lo necesito. Vegeta escuchó todo y sonrió leve, mostrando orgullo, aunque sin detenerse en ello. Bien, dijo, no perdamos más tiempo. Vámonos. Regresando a la habitación del tiempo. Después de años encerrado allí, Goku sentía que había alcanzado un nivel completamente nuevo. Su dominio del Ultra Instinto era estable, natural, como si siempre hubiese sido parte de él. Pero, aún así, una sensación persistente le decía que no era suficiente. Fue entonces cuando recordó a Bills, recordó el Hakai. Si quería enfrentarlo en igualdad de condiciones, necesitaría comprender el poder de la destrucción. Pero el camino no fue sencillo. El Hakai representaba aniquilación absoluta. No era una técnica ofensiva, ni una transformación, ni un aumento de poder. Era destrucción pura, sin vacilación ni propósito más allá de borrar la existencia de algo. Ese concepto chocaba por completo con la esencia de Goku. Nunca había peleado para destruir. Siempre luchaba para superarse, proteger y ayudar. La contradicción lo frenaba. Goku empezó a trabajar. No intentó dominar el Hakai de una vez. Empezó a pequeña escala, destruyendo objetos, fragmentos dimensionales y pedazos de terreno dentro de la habitación. Practicó durante meses, luego años, aprendiendo a separar el impulso destructivo de su esencia protectora. El desafío mayor llegó cuando trató de combinarlo con el Ultra Instinto. Era como intentar mezclar fuego puro con agua en absoluto reposo. Pero él lo intentó, una y otra vez. Cada fracaso lo hacía retroceder. Y aún así, volvía a intentarlo,
Goku estaba cruzando un límite que nadie, ni humanos, ni mortales, ni dioses, había cruzado antes. Finalmente, Goku encontró el equilibrio que buscaba, el Hakai y el Ultra Instinto. Dos fuerzas opuestas por naturaleza se fusionaron dentro de él en una técnica completamente nueva. Podía destruir sin perder la serenidad, controlar un poder devastador sin dejar que lo dominara. Al principio aquel estado lo abrumaba, pero poco a poco aprendió a manejarlo, usándolo solo cuando era necesario. Sin embargo, aún después de alcanzar ese nivel, una parte de él sabía que el camino todavía no había terminado. Con los años, empezó a sentir los efectos de la soledad. Por más poder que obtuviera, no podía llenar el vacío que sentía. Extrañaba las peleas compartidas, las discusiones, la risa con sus amigos y la simple presencia de su familia. A veces interrumpía su entrenamiento y se quedaba inmóvil en el silencio infinito de la habitación del tiempo, pensando en Gohan, en Goten, en Chi-Chi y en cómo había terminado allí. ¿Por qué me hicieron esto? Se repetía una y otra vez. ¿Por qué me traicionaron? El aislamiento prolongado empezó a desgastarlo. Goku, alguien que siempre había peleado por proteger a los demás, comenzó a cuestionar si todo lo que había hecho en su vida realmente había valido la pena. Entrenaba sin parar, pero el vacío emocional seguía creciendo. En los momentos más duros, llegó a gritar, pidiendo respuestas, pidiendo que alguien le explicara por qué lo habían abandonado. Nunca llegó una respuesta. Aún así, incluso en la oscuridad de esos sentimientos, su espíritu no se quebró. Sabía que rendirse no era una opción, aunque la traición le dolía más que cualquier herida física. La única salida era seguir adelante. De modo que, con el corazón cansado pero la determinación intacta, continuó entrenando. Un día, durante una meditación profunda, recordó una conversación lejana con Vegeta sobre los Saiyajines primitivos. Recordó el poder del Osaru, esa fuerza multiplicada por 10 que obtenían gracias a su cola. Pensó en cuánto había cambiado su cuerpo a lo largo de los años y en lo que podría lograr si recuperaba ese poder ancestral. Hacía décadas que había perdido la cola, pero decidió intentarlo. Pasó meses concentrando energía en su columna, dirigiendo su ki hacia la parte más antigua de su naturaleza Saiyajin. Fue un proceso lento y doloroso, lleno de intentos fallidos, pero finalmente lo logró. Su cola volvió a crecer. Sentirla nuevamente detrás de él fue extraño al principio, pero también reconfortante. Era como recuperar una parte de sí mismo que había olvidado. Con la cola regenerada, se sumergió en un entrenamiento feroz con la forma de Osaru, controlando la transformación con una precisión que jamás había tenido en su infancia. Pero su objetivo no era solo dominar lo antiguo. Quería superar ese límite, combinar aquel poder con sus nuevas habilidades, crear algo completamente distinto. La idea de una nueva forma empezó a crecer en su mente. Mientras tanto, lejos del aislamiento de la habitación del tiempo, Vegeta y Gohan se preparaban para dar el siguiente paso. Ambos se dirigieron al planeta de los dioses, donde estaban Whis y Bills. Su objetivo era claro: pedir a Whis que los llevara al universo 6 para entrenar con Kiabe y el resto de los Saiyajines de aquel universo. Whis los escuchó con una leve sonrisa y, fiel a su costumbre, respondió con calma: antes de pedir un favor tan grande, necesitaré algo especial de la tierra. Ya saben, comida deliciosa, postres, algo que realmente valga la pena. Vegeta, que ya esperaba esa respuesta, contactó de inmediato a Bulma para que organizara un banquete digno de Whis. Unas horas después, todos se encontraban en la tierra, disfrutando de la comida preparada por Bulma con ayuda de los mejores chefs disponibles. Cuando terminaron, Bills dejó los cubiertos a un lado y miró directamente a Vegeta. «Muy bien», dijo. «Ahora dime, príncipe, ¿qué más estás planeando además de entrenar con los Saiyajines del universo 6? El ambiente se tensó apenas un poco. Whis observó con curiosidad y Gohan esperó la respuesta de Vegeta con total atención. Vegeta, sin revelar demasiado,
Se limitó a decir que su objetivo era superar sus límites. Bills lo observó fijamente durante unos segundos y luego sonrió con cierta ironía. «Ten cuidado con lo que haces, príncipe. Si llego a descubrir que intentas liberar a Goku o interferir con lo que hice, te mataré sin darte tiempo a reaccionar». Vegeta mantuvo la calma. «No tienes nada de qué preocuparte. Hablar del universo 6 fue algo que mencioné mucho antes de esto. No tiene relación con Kakaroto». Whis intervino, apoyando a Vegeta con tono tranquilo. «Es verdad, señor Bills. Este deseo de entrenar allí no es nuevo, no hay razón para desconfiar». Bills no dijo nada más, pero su expresión dejaba en claro que seguiría vigilando. Cerca de ellos, Gohan le comentó a Piccolo: «Debo entrenar mucho más. Quiero alcanzar un nivel tan alto que pueda enfrentar a Bills si llega el momento». Piccolo asintió. «También quiero ir. En el universo 6 mencionaron que todos los namekianos se fusionaron para sobrevivir. Quiero ver si puedo aprender algo de ellos. Y si hay un guerrero con el que pueda fusionarme, sería una gran oportunidad para obtener un poder distinto». Gohan no pudo evitar emocionarse. «Sería increíble, maestro. Si tú te fortaleces y yo también, podremos ayudar a mi papá cuando llegue el momento». Piccolo lo miró sin decir nada más, pero algo en su expresión mostraba orgullo. En la habitación del tiempo, Goku llevaba años empujando sus límites. Había unido lo imposible: el Ultra Instinto, el Hakai y el poder ancestral Saiyajin recuperado gracias a su cola. Tenía una fuerza que superaba cualquier etapa previa de su vida. Pero no era eso lo que más pesaba. Era la soledad. Era fuerte, más que nunca. Pero también estaba más solo que nunca. Cada día que pasaba, ese contraste lo desgastaba. Entrenaba, meditaba, luchaba contra sí mismo. Y aún así, el vacío seguía allí. Había momentos en los que simplemente dejaba de moverse y se quedaba observando el horizonte blanco, preguntándose cuánto tiempo había pasado en realidad. ¿Cuánto debo resistir? ¿Y para qué? Fue entonces, en una de esas meditaciones en las que su mente se dispersaba, que sintió algo que rompió toda rutina. Una presencia. No era ki, ni energía destructiva, ni nada parecido a lo que había sentido antes. Era diferente. Una vibración tenue, desconocida, pero que no parecía hostil. Goku abrió los ojos, alerta, pero sin perder la calma, y comenzó a caminar en dirección a la anomalía. La habitación del tiempo parecía infinita, pero algo lo guiaba hacia un punto concreto. Tras avanzar durante un tiempo indefinido, llegó a una zona que jamás había notado. Una distorsión en el espacio, como una grieta casi invisible. Allí, sentada tranquilamente, había una joven de piel azulada y ojos brillantes. Parecía haberlo estado esperando. Goku se detuvo, desconfiado. «¿Quién eres?», preguntó, tratando de mantener un tono neutral. «¿Cómo llegaste aquí?». La puerta fue destruida. La joven sonrió como si la pregunta le resultara divertida. «No llegué. Siempre estuve aquí». Se incorporó con calma. «Este lugar está conectado a más dimensiones de las que crees. Los dioses creen que lo controlan todo, pero hay rincones que ni siquiera ellos pueden ver. Yo vengo de uno de esos lugares». Goku la observó con atención. Esa presencia no era agresiva, pero tampoco inocente. «¿Por qué me estabas observando? ¿Qué quieres?». Ella se acercó unos pasos, sin parecer intimidada por el poder que emanaba de él. «Mi nombre es Towa. Te he visto entrenar, sufrir, buscar respuestas. Me interesa tu lucha y tu deseo de superarte. Pero también tu dolor». Su mirada se volvió más seria. «Tal vez pienses que estás completamente solo, pero no eres el único que ha sido traicionado por quienes confiaba». Goku sintió un leve sobresalto ante esas palabras. Towa lo notó. «Tú y yo no somos tan distintos», continuó. «Y si decides escucharme, podría ayudarte a encontrar lo que buscas. O incluso darte la oportunidad de salir de aquí». El silencio se extendió entre ellos. Goku no respondió de inmediato. Había pasado tantos años solo que cualquier presencia se sentía como una revelación. Pero también había aprendido a desconfiar.
¿Por qué querrías ayudarme?, preguntó finalmente. Towa sonrió, esta vez con un toque de sinceridad. Porque tu existencia podría cambiar muchas cosas, y porque tú, Goku, ya estás al borde de algo más grande de lo que imaginas. Aquello captó la atención de Goku. Durante años había reflexionado sobre la traición de sus amigos, pero escuchar que alguien más había vivido algo similar despertó su curiosidad. ¿Traicionada?, preguntó con cautela. Towa asintió, y su expresión cambió apenas, como si al recordar sintiera un peso antiguo. Hace mucho tiempo, un grupo de Saiyajines llegó a mi mundo. Vinieron a conquistar, a destruir. Ya sabes cómo eran antes. Pero uno de ellos era distinto. Me protegió de los demás. Fue gracias a él que sobreviví. Después de eso desapareció. Y los dioses de mi mundo me culparon por su intervención. Me desterraron aquí, a esta dimensión, y desde entonces estoy atrapada entre lugares que no deberían existir. Goku guardó silencio, dejando que la historia se asentara. Un Saiyajin que te salvó, murmuró. Eso me suena familiar, pensó en Bardock, en las historias sobre cómo había sido diferente a los demás, justo como él. ¿Sabes cómo se llamaba?, preguntó. Towa negó lentamente. No, nunca me dijo su nombre, pero tú me lo recuerdas. La misma determinación, la misma sensación de que podrías destruir o salvar al mismo tiempo. Goku no supo qué responder. Aquella conexión parecía coincidir, pero su mente estaba demasiado saturada para sacar conclusiones. La presencia de Towa, la soledad acumulada, la necesidad de seguir avanzando, todo se mezclaba. Entonces, ¿por qué estás aquí ahora?, preguntó finalmente. Para ayudarte, respondió ella sin rodeos. Te he visto entrenar, luchar contra tu propio espíritu, romper tus límites una y otra vez. Eres fuerte, Goku, pero todavía te falta algo esencial. Goku ladeó la cabeza, algo desconfiado. He dominado el Ultra Instinto, el Hakai, recuperé mi cola y controlo mis formas Saiyajin. ¿Qué podría faltarme? Tu origen, respondió Towa como si hubiera estado esperando exactamente esa pregunta. Los Saiyajines modernos perdieron gran parte del verdadero poder de su raza, su conexión con lo más primitivo de sí mismos. Tu cola es solo una parte. El verdadero núcleo del poder Saiyajin está en aceptar lo que siempre rechazaste, tu parte salvaje, instintiva, y sí, también la parte demoníaca que tu especie adquirió hace milenios. Goku abrió los ojos con sorpresa. ¿Hay algo más allá de lo que ya logré? Towa asintió. Sí, pero para alcanzarlo, debes aceptar algo que siempre has evitado. El poder demoníaco que interactuó con tu linaje hace generaciones. No es maldad, no es corrupción. Es simplemente otro camino hacia tu esencia. Si lo usas bien, puede llevarte a una forma que ni los dioses conocen. Goku se quedó callado un momento. La idea de usar energía demoníaca no lo entusiasmaba, pero llevaba años estancado en aquel lugar, cargando una traición insoportable. Finalmente, respiró hondo. No sé si puedo confiar en ti, admitió, pero si esto me ayuda a salir de aquí y enfrentar la verdad por mí mismo, lo intentaré. Towa hizo un pequeño gesto. Invitándolo a seguirla, lo condujo a una región mucho más oscura y extraña de la habitación del tiempo. Un espacio lleno de grietas energéticas y sombras que parecían tener vida propia. El Super Saiyajin, el Ultra Instinto, el Hakai. Todos estos poderes son increíbles, explicó Towa mientras avanzaban. Pero no son el final. Los Saiyajines primitivos podían conectar su razón con su instinto de una manera perfecta, sin perder control. Lo que voy a enseñarte no es oscuridad, es equilibrio. Pero para lograrlo, debes aceptar la parte que siempre has ignorado. Goku se sentó en el centro de un círculo formado con símbolos desconocidos. No parecían malignos, solo antiguos. La energía que se acumulaba allí no era como el ki habitual ni como el Hakai. Era más densa, más profunda, como si viniera de un lugar anterior al tiempo. Towa colocó las manos sobre el suelo y activó el círculo.
La energía demoníaca comenzó a rodear a Goku, entrando en él como un torrente salvaje. Al principio se resistió. Sentía que su cuerpo quería transformarse en un Osaru descontrolado, pero algo más ocurría. Esa energía no solo despertaba al monstruo interno, lo moldeaba. La cola de Goku vibró con fuerza, como si respondieran a una llamada ancestral. Su ki comenzó a mezclarse con esa fuerza oscura, creando un equilibrio extraño. Ni puro, ni demoníaco. Algo nuevo. Towa lo observó desde la distancia, en silencio. Eso es, susurró para sí. La forma que nadie ha visto en miles de años. El ritual continuó intensificándose. La sala temblaba. El vacío blanco empezó a oscurecerse, como si la habitación del tiempo respondiera así a la transformación. Goku gritó, no de dolor, sino de un esfuerzo inimaginable mientras su energía comenzaba a mutar. Algo estaban haciendo, y no era solo un nuevo poder, era un nuevo Goku. Concéntrate, dijo Towa suavemente. Deja que el poder del Osaru y del Super Saiyajin fluyan juntos. No reprimas la furia. Guíala. Y permite que la energía demoníaca estabilice lo que tu cuerpo no puede controlar por sí solo. Goku respiró hondo. Sintió como su cuerpo comenzaba a cambiar. No de forma repentina como en sus antiguas transformaciones, sino como si algo dentro de él despertara tras años dormido. Su cabello se volvió negro, más largo, más pesado, como si cada hebra cargara parte de su nuevo poder. Su piel se cubrió de un pelaje rojo oscuro, cálido y firme, mientras su musculatura se expandía sin perder movilidad. Su cola se alzó con energía, vibrando como un conducto natural de aquel poder ancestral. El cambio continuó hasta que finalmente se estabilizó. Goku abrió los ojos. Ya no eran negros ni plateados. Brillaban con un amarillo intenso, instintivo, casi felino. Esto es, murmuró, sintiendo su propia fuerza como nunca antes. Increíble. Había alcanzado el Super Saiyajin 4. No era una transformación divina ni un estado espiritual. No necesitaba calma absoluta ni ki celestial. Era algo distinto. Poder real, tangible, profundamente Saiyajin. Era la unión entre lo primitivo y lo racional, entre la bestia y el guerrero. Towa lo observó con una expresión satisfecha, casi orgullosa. Este es tu verdadero poder, explicó. La fusión perfecta entre el Osaru y el Super Saiyajin. Pero no solo eso. La energía demoníaca te permite sostenerlo y controlarlo sin perder la razón. Es una forma que un dios de la destrucción nunca comprendería. Porque nace de algo que los dioses no poseen. Tu instinto. Goku movió las manos, analizando el flujo de energía. No era caótico, no lo consumía. Era firme, estable. Como si finalmente todo encajara dentro de él. Esto es lo que he buscado todo este tiempo, pensó. Ser un Saiyajin en su forma más pura. Y esto es solo el comienzo, añadió Towa. Con este poder, estás más allá del límite divino. No eres un dios. Eres la evolución de tu raza. Con esta forma, ni siquiera los dioses podrían detenerte. Goku cerró los ojos un momento, intentando comprender todo lo que sentía. A pesar de haber aceptado la energía demoníaca, no sentía su esencia corrupta. No había odio, ni deseos de destrucción. Solo una fuerza tranquila, estable. Como si aquella energía encajara con naturalidad en su interior. Puedo controlarlo, dijo finalmente. No perdí nada de mí mismo. Al contrario, creo que recuperé algo. Towa se acercó, manteniendo su voz seria esta vez. Recuerda algo, Goku. El Super Saiyajin 4 no es una transformación común. Combina lo mejor de tu naturaleza Saiyajin con la energía demoníaca. Si pierdes el control, la parte primitiva podría dominarte. Y si eso ocurre, ni siquiera yo podré contenerte. Goku abrió los ojos, seguro. Lo sé, pero también sé quién soy. Este poder no lo usaré para destruir. Lo usaré para salir de aquí, para enfrentar a quien tenga que enfrentar. Y sobre todo,
para proteger a los que amo, incluso si ellos fueron quienes me encerraron. El aire a su alrededor vibró con el nuevo poder. Había vuelto a nacer. Ya no era el Goku que entró en la habitación del tiempo. Era algo completamente distinto. Towa lo observó con una calma que contrastaba con la energía abrasadora que emanaba de su nueva forma. «Hay mucho más en este poder de lo que imaginas, Goku», dijo con un tono que mezclaba advertencia y expectativa. «Cuando llegue el momento, entenderás todo su potencial. Pero por ahora, sigue entrenando. El Super Saiyajin 4 apenas está naciendo en ti. Todavía no comprendes lo que realmente significa». Goku no respondió de inmediato. Sentía la fuerza recorrer cada fibra de su cuerpo, una mezcla perfecta entre su instinto más primitivo y su conciencia más elevada. Era un poder que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes, ni divino ni terrenal. Algo distinto, algo que lo hacía sentirse completo, pero sabía que no podía conformarse. Había logrado romper límites que jamás imaginó, pero todavía era prisionero de aquella dimensión. Todavía necesitaba una forma de escapar, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una oportunidad real. El Super Saiyajin 4 no solo le había devuelto esperanza, le había dado un propósito. Con un último vistazo hacia el lugar donde Towa se desvaneció, Goku retomó su entrenamiento. Cada golpe, cada respiración, cada segundo, estaba dedicado a perfeccionar su nueva forma y prepararse para lo inevitable. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta persistía, perturbadora e inevitable. ¿Quién es esa enigmática mujer?